Bueno, pasamos a escuchar a Mauricio Trápaga Delfín con su texto Los mapas de la Ciudad de México y la representación del territorio durante el Virreinato 1521-1807. Mauricio es arquitecto egresado de la UNAM con estudios de maestría en arquitectura en el área de teoría, historia y diplomado en filosofía occidental. Se ha dedicado a la arquitectura efímera y ha coordinado el montaje de más de 400 exposiciones, ha curado y diseñado varias de ellas, entre las que destacan César Pelli, el croquis al listón para la MUCA, joyas bibliográficas de la Edad Media, tesoros de la Biblioteca Central para la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria y Olimpiadas México 68-50 aniversario para el Museo Nacional de Arquitectura. Ha participado en más de 40 producciones para teatro y ópera, en donde ha diseñado escenografía, iluminación y vestuario, entre las que destacan las realizadas para el Palacio de Bellas Artes y para la Ópera de Mérida. Y bueno, voy resumiendo. Ha obtenido diversos premios y distinciones, entre otros la beca Fonca, el Premio Ángel de la Cultura del Ministerio de Educación del Gobierno de Guatemala en 2017 por la escenografía y vestuario de la puesta en escena de Hamlet, y en 2018 por la escenografía y vestuario de la puesta en escena de Macbeth de Shakespeare del grupo Escenarte. Es profesor a tiempo completo de la Facultad de Arquitectura es miembro de la Real Academia de Teatros Latinoamérica y de la Real Academia de América Latina y el Caribe sobre China. Asimismo, es miembro del comité editorial de la revista digital Más Museos, del Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos de la UNAM. Bueno, te escuchamos, Mauricio. Muchísimas gracias, Loreli. Antes que nada, quisiera agradecer a Esperanza López Parada, Evangelina Soltero, a Paloma Jiménez del Campo y a Juan Manuel Díaz Ayuga por acogerme en este coloquio, y a mi querida Aurora González y a mi querido Horacio Almada por permitirme ser parte de su equipo de trabajo. Siempre en estos ambientes me he sentido muy bienvenido porque me permiten conocer, estudiar mis propios intereses desde otras vertientes. Como artista visual, como arquitecto o como escenógrafo, pues mis intereses básicos y fundamentales van sobre imágenes y sobre su significación cultural. El acercarme a textos y a documentos a partir de las ponencias escuchadas en este congreso, me permiten también ampliar mi visión y enriquecerme indudablemente. Espero que el trabajo que les vengo a compartir sea de su interés. Me va a permitir compartir la pantalla. Este, y ahora, ¿dónde está? Se ve bien. Sí, ahora que le atine cómo se pone en modo presentación, porque de repente soy excesivamente torpe para la Ahora, tecnología. ahí está, ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el presente trabajo es un trabajo en construcción, es una curiosidad propia que he trabajado desde la maestría en arquitectura, hablando de un poco del espacio público, un poco de, de la representación, y haciéndome la pregunta también de por qué representamos la realidad como la representamos, y más en situaciones de alguna manera mestizas o híbridas, como puede ser el espacio de la Ciudad de México. Entonces, al procesar las fuentes documentales para el estudio de la arquitectura de la Ciudad de México, se ha planteado en primera instancia el análisis de fuentes originales que han registrado su crecimiento y desarrollo. De esta manera, se ha recurrido a los planos que se han elaborado desde el siglo XVI hasta el XIX. Durante este proceso se ha enfrentado el problema de las diversas maneras que a través del tiempo se han utilizado para representar a la ciudad, por lo que se ha procedido a interpretar el dibujo de los mapas para vaciar su información sobre un plano actual de la Ciudad de México. Lo muy interesante es que el territorio que ocupan estas cartas geográficas siempre es el mismo, pero cada carta geográfica nos aporta o nos abona en reflexión cultural de cómo los propios habitantes o quien realiza el plano en cuestión
interpreta y le suma su propia cosmogonía, su propio entendimiento de la realidad. Se escogieron para esos fines, digo, es una infinidad de planos los que existen de la Ciudad de México dentro del periodo. Hay un libro incluso que se llama 500 planos de la Ciudad de México, pero en este estudio nos restringimos a 6 que por sus características de originalidad de fuente primaria nos permitían acercarnos mejor a esta disertación. En este proceso, los planos de los siglos XVI y XVII presentaron una dificultad particular, ya que la manera de representación es distinta a la que se empleó a partir del siglo XVIII y que es mucho más parecida a la manera en que actualmente codificamos los dibujos. Anteriormente, el uso generalizado del sistema cartesiano como herramienta de representación y que puede ser tomado como una aportación de la administración borbónica del Imperio Español, existieron diversas maneras de representar la realidad en lo que a planos se refiere. Tal circunstancia obedece al propio desarrollo cultural de cada nación y evidencia la manera en que perciben el mundo, es decir, su cosmogonía, sus intereses y su sentido de orden como sociedad organizada. Es por ello que durante el siglo XVI nos encontramos muy distintas maneras de representar a la propia Ciudad de México, de acuerdo a quienes elaboraron cada una de esas representaciones y su destino. Tenemos así la representación del mundo prehispánico, que puede ir de lo más abstracto y simbólico, como es el caso de la representación de la Gran Tenochtitlan, que está consignada en el Códice Mendocino. Esta primera imagen es una vista de Toledo de principios del siglo XVII, en donde vemos finalmente también la imagen como propaganda y como elegía del propio Imperio Español. Estos son los planos a partir de los cuales se está desarrollando el estudio, que vamos a ver más adelante un poquito a detalle. Es una vista general de la Gran Tenochtitlan, pintada, interpretada por el pintor Luis Covarrubias hacia 1968. Es una representación obviamente idealizada en el siglo XX de cómo era la Ciudad de México Tenochtitlan en el momento en que Cortés la mira por primera vez, en el momento en que Cortés y su ejército llega al Valle de la Náhuac. Puse también un poco el plano de Toledo, precisamente un poco para contrastar visiones, y el plano del Greco, finalmente la pintura del Greco tiene más que ver con cómo estamos acostumbrados a leer las imágenes de la realidad geográfica. Este es un plano del Instituto Nacional de Geografía, que consigna el territorio de la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc es la célula originaria de la Ciudad de México Tenochtitlan. En este enmarañado de calles y avenidas es donde podemos encontrar circunscrita a la Gran Tenochtitlan y posteriormente a la ciudad virreinal, y muchos de esos trazos y muchas de esas calles existen desde que fueron trazadas en el siglo XIV o en el siglo XV de la propia Gran Tenochtitlan. Sobre este plano es que voy a vertir la interpretación de los planos que se curaron para este estudio. Esta es una representación de la propia Ciudad de México a partir del Código Mendocino, que data de ya se me fue a donde, ¿no? Ahí está, que data de 1541 y es un códice que se hace durante el virreinato de don Antonio de Mendoza, por eso el nombre de Códice Mendocino, y que está ejecutado por mano mesoamericana y que tiene ya anotaciones castellanas por propios administradores del virreinato, pero están representando cosmogónicamente a la Ciudad de México con sus 4 rumbos, sus cuatro barrios, y con el hecho que le da razón de ser, que es la alegoría fundacional
donde se posa el águila sobre un nopal y devora una serpiente, que es el mandato que se les da a los mexicas para fundar su ciudad y llegar a la tierra, a su tierra prometida. Este es la Cuenca de México reconstruida a partir de la topografía del siglo XX del Valle de México. En la línea azul sería el borde del lago en el momento, una vez más, en que Cortés llega al Valle de la Anáhuac, y donde está ubicado ya en términos más contemporáneos la situación geográfica de la propia Tenochtitlan, que ocuparía esta isla, y que cuyas calzadas principales la conectan con el norte, hacia donde está el Cerro del Tepeyac, el santuario de la Virgen de Guadalupe, que la calzada existe hasta la fecha, igual la calzada de Tlalpan, que va hacia el sur y une a la Gran Tenochtitlan con Coyoacán, así como la calle de Tacuba, que va a unirla hacia el reino de Tlacopan, actualmente en San Cosme. Y una vez más la vista de Tenochtitlan por Luis Covarrubias. En contraposición a la visión que veíamos del Código Mendocino, existe la carta de papel de maguey, el plano llamado de papel de maguey, que representa de una manera mucho más veraz la situación del territorio de la Ciudad de México bajo el gobierno azteca, y que incluso puede tomarse como un plano de levantamiento catastral en donde se aprecian las dimensiones de los lotes y el nombre del propietario en glifos prehispánicos. Ambas maneras de representar la realidad, tanto la del Códice Mendocino como la del plano de papel de maguey, no hacen sino evidenciar diferentes usos dentro de una misma realidad, ya sea la representación de un orden cósmico dentro del que se inscribe una urbe, como es el caso del primero, y la eficiente administración y organización del territorio del que nos habla de una organización política altamente sofisticada, como en el caso del plano del papel de maguey. El, este plano, el interés que tiene es que es un plano que fue hecho a lo largo del siglo XVI, no tiene una fecha exacta de inicio ni de término, porque fue intervenido durante todo el siglo XVI y consigna una parte del territorio de la Gran Tenochtitlan, que en este plano de la isla de Tenochtitlan, según interpretación de Manuel Tuceni y de Justino Fernández, ocuparía la zona sombreada que está arriba del lado derecho. Entonces, el plano de papel de maguey está consignando esta parte del territorio de la Ciudad de México. Este es un acercamiento de la primera imagen que vimos del papel de maguey, en donde se aprecia esta regularidad en el trazo de la lotificación de la propia ciudad, lo que nos habla de cómo era la propia ciudad de México Tenochtitlan antes de la llegada de Hernán Cortés y sus huestes, y que no es alejado de un orden que también se habla de él como un orden del urbanismo renacentista. Hay que recordar también que como sociedades agrícolas y sobre todo las mesoamericanas van a tener mucho cuidado en representar también esta parte de la agricultura, orientando sus estructuras urbanas hacia los ejes cardinales. Entonces, la ciudad de Tenochtitlan sí podemos comprenderla como un territorio organizado de norte a sur y de oriente a poniente, con una regularidad de retícula o de damero. Haciendo un acercamiento mayor a este plano, vemos cómo se están representando los lotes de los solares de cada familia, y en cada terreno hay el glifo
que representa a la familia que lo ocupa, y entendemos también el territorio de la ciudad como un territorio donde no es una ciudad densamente construida como en ese momento pudieran ser las ciudades europeas, sino que es una ciudad que tiene una lotificación a partir de tener también parcelas patrimoniales dentro de su territorio, que una visión contemporánea de esa manera de administrar el territorio podría ser el territorio de la Ciudad de México que conocemos como Xochimilco, que hasta la fecha sigue organizado de la misma manera con una sucesión de canales y de calzadas de tierra, que en este propio plano estamos viendo precisamente cómo hay caminos como en donde hay estas pequeñas huellas, que son huellas de piececitos para indicar que son caminos caminables, válgame la redundancia, que son caminos para transitarse a pie, y que estas otras vías son vías navegables. Entonces, este territorio está articulado a partir de canales navegables junto con vías terrestres. Este, asimismo, aquí vemos un acercamiento de este plano directamente con foto, que podemos apreciar ya en colorido de una manera mejor los glifos que están representando a las familias, los bordes de cada lote, y lo que llama también mucho la atención es que son lotes regulares. Entonces hay una organización del territorio sumamente desarrollada ya para la llegada de los españoles. Entonces estamos hablando de una ciudad con una estructura perfectamente consolidada. Existen planos también del siglo XVI, como puede ser el plano de Nuremberg, que fue impreso en 1524 en Nuremberg, junto con una serie de documentos pertenecientes a Cortés, las cartas de relación, y este plano habla precisamente del mismo territorio. Lo fascinante precisamente es cómo los ojos de los conquistadores van a consignar la realidad de una manera propia de su época, del desarrollo de su visión, y que nos va a recordar mucho a la visión que vemos en planos de ciudades medievales, y el sentido de ocupación del territorio, que en este plano sí aparece densamente poblado, de alguna manera contradiciendo la visión del plano anterior, del plano del papel de maguey, pero que podemos interpretar o comprender como el plano no necesariamente está hecho para un uso de registro territorial, sino que está hecho también para que lo mire alguien que no tiene la posibilidad de estar en el territorio mesoamericano, y echar una mirada como la que echó Hernán Cortés. Entonces, es una interpretación de una gran urbe, de una gran metrópoli, de un valle densamente poblado, porque vemos en torno al lago ciudades, pequeñas ciudades, y todas estas ciudades tienen torreones, como podríamos pensar que hay en Castilla, como podríamos pensar que hay en las ciudades europeas de ese momento, y con edificaciones que parecerían habitaciones propias de Europa, ¿no? Sin embargo, destaca en este plano una enorme cantidad de espacio abierto al centro, con la ocupación del Teocalli, los centros ceremoniales de la Ciudad de México, y un espacio junto a este gran espacio ceremonial, que sería este espacio de acá, que sería la plaza de la Constitución actual de la Ciudad de México, que en su momento fue la plaza mayor de la muy noble y leal Ciudad de México, y que ya existía desde antes de la llegada de los españoles, y que era simple y sencillamente un gran mercado abierto, un gran mercado como nosotros lo conoceríamos como
tianguis, es decir, un mercado que está puesto durante el día, que incluso en las crónicas posteriores siguió siendo ocupado por un mercado de cajones, es decir, que se quitaba y se ponía o se guardaba para posteriormente dar paso al establecimiento del mercado del Parián. Esta representación del territorio la toman otros conquistadores, otros soldados que vinieron junto con Cortés y las excursiones posteriores, pero que a ojos vista están inspirados directamente en la carta anterior. Estamos viendo ahorita el plano que se conoce del conquistador anónimo. Este, eh, Al transportarlo a la representación gráfica los lleva a interpretarlo con el sentido de orden de la cultura a la cual pertenece. Así han llegado hasta nuestros días el propio plano de Cortés y el del conquistador anónimo, en donde las representaciones de la ciudad prehispánica recuerdan ciudades medievales a la manera europea, tales como las que conocían Cortés y sus compañeros. Tal circunstancia permite poner en duda el concepto de ciudad ortogonal de los hombres del Renacimiento europeo, cuando menos a lo que a los conquistadores se refiere, aunque si tuviera el sentido práctico dado por la vida militar y por la organización de los campamentos, eso sí, con ejes ortogonales como el campamento que fundan los Reyes Católicos junto a la ciudad de Granada, no así los prehispánicos, y la manera de registrar en plano a la ciudad dista mucho de la exactitud vertida en el plano de papel de Maguey. Asimismo, a lo largo del siglo XVI vamos a ver cómo se readministra el territorio y ah, la Ciudad de México Tenochtitlan, después de su caída y destrucción, no fue borrada, sino que Cortés, reconociendo su importancia política, así como su excepcional organización urbana, termina adaptando las bondades de la ciudad prehispánica a favor de la ciudad virreinal, naciendo de esta manera el primer producto del mestizaje a nivel urbanístico. En efecto, a la llegada de Cortés a la Ciudad de México, Tenochtitlan queda pasmado por sus dimensiones, su alto grado de organización, especialización y la división económica y social del espacio público, congruente con una sociedad precapitalista con una rígida organización social, como lo relata el propio Cortés en su segunda carta de relación, y cito: esta gran ciudad de Temistitán está fundada en esta laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de dicha ciudad, por cualquier parte que quisieren entrar a ella, hay 2 leguas. Tiene 4 entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad de agua. Es decir, aquí se corrobora la propia gráfica del plano de papel de Maguey. Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay un continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercadería que en todas las tierras se hallan. Hay calles de caza, hay calle de herbolarios, hay casa como de boticarios, hay casas como de barberos, hay casas donde se dan de comer y beber por precio. Cada género de mercadería se vende en su calle sin que entremeta otra mercadería ninguna. Y en esto tienen mucha orden. Esta misma estructura se hereda a la ciudad virreinal y hasta la fecha también es parte de la propia organización de la actual Ciudad de México. Para los que hayan venido, saben que en el centro se encuentran una calle donde hay géneros de diversas telas, otra calle donde puedes comprar determinados artículos especializados, jarciería, etcétera. Entonces es una organización que hasta la fecha le ha dado sentido a la organización por lo pronto, del centro histórico. De la misma manera nos relata la importancia de los centros ceremoniales dentro de la traza de la ciudad, haciéndonos notar la inmensa cantidad de suelo dedicado a las actividades religiosas y comerciales.
En este sentido, se podría decir que el destino del suelo de la Ciudad de México ya estaba consolidado y que simplemente se reacomodaron las instituciones españolas sobre las prehispánicas en lo que a uso de suelo se refiere. Cortés tuvo la visión política para reconocer la organización regional del territorio mesoamericano articulado por la Ciudad de México, Tenochtitlan, y su gran acierto fue aprovechar dicha estructura urbana y regional a favor de España y del virreinato, que en términos de organización social, política y económica estaba en concordancia con el imperio azteca, es decir, en una cuestión de organización estamentaria. Es así que en su tercera carta de relación expresa sus razones para la reconstrucción de la ciudad. Cito: habiendo platicado en qué parte haríamos otra población alrededor de las lagunas, porque de esta había más necesidad para la seguridad y sosiego de estas partes, y asimismo viendo que la ciudad de Temistitán, que era cosa tan nombrada y que tanto caso y memoria siempre se ha hecho, pareciónos que en ella era bien poblar porque estaba toda destruida, y yo repartí los solares a los que se asentaron por vecinos e hízose nombramientos de alcaldes y regidores en nombre de vuestra majestad, según en su reino se acostumbra, que un poco vendría a ser la imagen que están viendo de cómo quedaría la isla de México Tenochtitlan dividido para la población española y para la población indígena en torno a la propia población. Aunque de facto no hubo una división tan rígida en el espacio de la ciudad. No hubo una muralla que separara la ciudad indígena de la ciudad española, y al final el territorio se convirtió en un territorio de mestizaje en todos sentidos. De acuerdo a las palabras del propio conquistador, pareciónos que en ella era bien poblar, se podría interpretar más como reedificación que como refundación, ya que conserva, además de la estructura urbana, la vocación del uso de suelo prehispánico en el territorio de la ciudad, respetando las plazas de los mercados, la mayor y la de Tlatelolco, y el uso de los solares en torno a la Plaza Mayor, tomando las casas nuevas y viejas de Moctezuma para sí mismo, y que posteriormente serían el asiento del Palacio Virreinal. Es decir, dejó intacta la vocación comercial del espacio público de la Ciudad de México y repartió los solares en torno al centro con base en la importancia social de las instituciones y de los méritos de los propios conquistadores. Reservó para los españoles el área que se conoce como la traza, que sería la que vimos en la imagen anterior, que sería la parte del centro que dice población española, y la reconfigura en las manzanas que estamos viendo. Este, eh, de la ciudad, que abarcaba un cuadro compuesto por calles de agua y tierra que corrían en sentido norte, sur y oriente poniente, y que no es descabellado suponer su existencia previa, como lo vemos en el plano de papel de Maguey, aunque con los ajustes necesarios de acuerdo a las dimensiones del solar castellano, solares cuadrados de 50 varas, pero respetando las principales calzadas que comunicaban a la ciudad con tierra firme. La ciudad española quedó así conformada en su mayoría por manzanas rectangulares con 10 solares cada una, con las excepciones de las áreas que Cortés se reservó para sí y para las instituciones principalmente religiosas, que se extendieron más allá de una manzana, como fue el caso de los conventos de San Francisco y San Agustín. Entonces, aquí vemos sí la visión de regularidad propuesta a partir de estos rectángulos, pero vemos cómo hay en esta zona una ruptura a esa propia regularidad propuesta por Hernán Cortés, con su trazo de Alonso García Bravo, y que van a ocupar en este rectángulo de acá las casas nuevas de Moctezuma, que se va a convertir en nuestro Palacio Nacional, y él se va a quedar con este solar para su propia edificación. Vemos ahora, todavía del siglo XVI, una representación de la Plaza Mayor de la Ciudad de México hacia 1562. Este plano se encuentra en el Archivo General de la Nación, y vemos precisamente el solar en donde se ubica la
las casas nuevas de Moctezuma, donde se va a construir el palacio virreinal, y aquí en esta zona de acá las casas viejas de Moctezuma o Palacio de Axayácatl, donde Cortés va a establecer su propia residencia. Vemos asimismo la primera catedral de la Ciudad de México y cómo la puerta está orientada tal cual, es decir, la puerta está al poniente, el muro testero de la catedral está hacia el oriente, como corresponde a los, a los templos cristianos, y está aquí el asiento de la universidad y la enorme plaza mayor, en donde todavía en esta época pasa un canal navegable junto a ella. Esta manera de representar la realidad de la propia plaza nos habla de una planta, por así decirlo, que también consigna las propias fachadas de los edificios. Este, Fíjense bien en la casa de Cortés, en el Palacio de Cortés, que para que no tengan que voltear el cuello y se lastimen, hice este acercamiento, que es una estructura de piedra que consta de 2 torreones, una loya, una loja que da hacia la plaza, un portón, y está puesta sobre un semisótano, y que no es nada alejado de esta otra estructura que todavía conservamos. Esta estructura es el Palacio de Cortés en la ciudad de Cuernavaca, que eran parte de los terrenos del Marquesado del Valle, que fue el que se le concede a Hernán Cortés, y si se fijan, bien pudiera ser la representación de esta estructura en cuanto a su configuración compositiva, los volúmenes arquitectónicos que contiene, así como el uso. Entonces vemos igual esta arcada en la parte superior, la loya, vemos estos muros de piedras burdas que se acomodan pero que no se trabajaron como sillares, y cómo está coronada por almenas, que es parte de las características de la arquitectura de este periodo en el virreinato de la Nueva España. Vemos aquí también las almenas. Otra vista del propio Palacio de Cortés. Vemos ahora el plano de Uppsala o el plano de Alonso de Santa Cruz, que este es un plano muy interesante porque este es un acercamiento ya sobre la isla propiamente dicho. El plano aquí está abarcando prácticamente no solo la isla, sino está abarcando también el valle, y está abarcando las poblaciones circundantes al lago de Texcoco. El plano de Uppsala es de 1556, es atribuido a Alonso de Santa Cruz, que es cartógrafo el cartógrafo real que habita en la corte española, y que está consignando los documentos, que está resguardando los documentos, y sin embargo, aunque hay autores que lo atribuyen a Alonso de Santa Cruz la autoría del plano, en muchas de las representaciones tiene situaciones de visión mesoamericana. Hay otros autores, uno de mis maestros, el doctor Carlos Chanfón, comenta que pudiera ser bien un plano realizado en el Colegio de Santiago Tlatelolco, y que se hace obviamente a mediados del siglo XVI, cuando Felipe II levanta este censo enorme en todas sus posesiones, y del que data una enorme cartografía del territorio de la Nueva España, en donde están consignados sus pueblos, sus iglesias, etcétera, y que es más congruente con esa visión de levantamiento de carta geográfica, en donde también vemos un uso económico del territorio al haber pescadores en aguas dulces, la diferencia entre el agua dulce y el agua salada y su separación en el dique, y cómo vemos un territorio
con aparente caos, porque no reconocemos una traza como la que vimos en el plano del papel de maguey, pero vemos más un énfasis en situaciones jerárquicas. La Plaza Mayor, este, singularmente se encuentra aquí, donde tengo el puntero, y en el norte del plano vemos una plaza muchísimo más grande y retratada con mayor jerarquía e importancia, que sería la plaza del mercado de la ciudad asociada de Tlatelolco, de la ciudad de Santiago Tlatelolco. Entonces, también esa es otra de las razones por las cuales el doctor Chanfón ofrece la teoría de que pudiera ser un plano realizado precisamente en el propio Colegio de Santiago Tlatelolco. Este plano, ya vertido en el plano que vieron de la alcaldía Cuauhtémoc, ocuparía esta mancha urbana, en donde están en azul oscuro las calles reconocibles en este plano, que son las que están en cafecito oscuro, y las vías navegables que están en azul. La representación obviamente es perfectamente diferente, puesto que esto está hecho a partir de un plano contemporáneo y simplemente está buscando verter la información que nos encontramos en el plano de Uppsala, pero vemos el territorio de la ciudad acotado por vías navegables, acotado por un territorio en donde el agua se va a ir retirando poco a poco. Gran parte de la labor de los habitantes de la Ciudad de México fue buscar que el agua que rodeaba la Ciudad de México se fuera para otro lado para evitar las inundaciones, cuando ya Netzahualcóyotl había logrado hacer un equilibrio hídrico de la cuenca con dos diques, con diferentes esclusas, pero que en la toma de Tenochtitlan, Cortés destruye una de estos diques y se pierde, por así decirlo, esta tecnología de ingeniería que habían logrado los aztecas. Ahora vemos, Disculpa, perdón, Mauricio, deberías ir cerrando porque estamos con así mucho muy gusto. justos con el tiempo. Claro Perdón, que ¿eh? sí, no, no te preocupes, Loreli, muchas gracias. Vemos un plano también del siglo XVI de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Aquí vemos las mismas estructuras, el Palacio Virreinal que ya tiene sus tres puertas, vemos la catedral nueva que se está construyendo, aquí están los arranques de las columnas y cómo tiene hoyos la catedral vieja, es decir, que le estaban demoliendo y sigue el canal abajo. Este es un plano de 1628 de Juan Gómez de Trasmonte, un año antes de la gran inundación de la Gran Tenochtitlan, de la no muy noble Ciudad de México, que duró 3 años inundada por 3 metros de agua, que fue el único momento donde se pensó sacar a la capital del virreinato a tierras más salubres. Esta es la interpretación de dicho plano en la manera en que dibujamos ahora. La parte rosa es la densificación del territorio, pero está ocupando exactamente la misma mancha. Si se fijan, la mancha crece poco. En estos planos lo que vamos a ver es que la mancha se va a ir densificando, pero no va a crecer. El plano de 1753 de Josefo Antonio de Villaseñor y Sánchez ya parece estar dibujado desde una visión cartesiana, pero es un plano que consigna una realidad truqueada. Por ejemplo, la calle de Perú, que es esta de acá, es una calle que no corre de oriente a poniente, que corre totalmente diagonal, pero que el plano fuerza a una realidad de orden muy propia del siglo XVIII, muy propia de un pensamiento barroco, y en su interpretación se densifica muchísimo más el territorio. Posteriormente, el plano de Castera sí ya empieza a consignar el territorio desde una visión más cartesiana y desde una visión de búsqueda de realidad, y ya no oculta lo chueco que puedan estar las calles. Esta calle que ven aquí chuequita es esta misma que aquí ven muy derechita, ¿sí? Entonces, también obedece la representación gráfica de una situación cultural como puede ser un plano de una ciudad, también a un pensamiento de pertinencia
moral o política, como ustedes quieran verlo. Castera es el primero que hace un plan de ordenamiento de la ciudad y propone regularizar esa traza y ponerle límites a la ciudad. Esto ya hecho bajo el gobierno de los Borbones, que cambian la organización de la Ciudad de México para organizarla a partir de cuarteles. Y este es el plano de 1807 de Diego García Conde, que va a tener ya una representación tal cual dibujamos los planos ahorita y cómo sigue siendo la mancha urbana prácticamente la misma. Como conclusión, habría que decir que la población de la Ciudad de México en este periodo se multiplicó en 800%. En cambio, el territorio de la ciudad prácticamente se conservó intacto y esto se debió también a que la iglesia era poseedora de más del 43% del territorio de la ciudad y de sus alrededores, lo cual no permitía que hubiera un mercado inmobiliario, por llamarlo de alguna manera, y que la ciudad pudiera expandirse. Entonces la ciudad creció en sí misma y hacia arriba. Por eso se puede tomar a la Ciudad de México como una constante física geográfica para precisamente estudiar las variaciones en la representación gráfica de la misma. Muchísimas gracias y dispensen el haberme colgado. Bueno, muchas gracias a los tres.